5 generales, 5 golpes y una pregunta que sigue persiguiendo al Kremlin. Porque mientras Rusia intentaba imponer su superioridad militar en Ucrania, algunos de sus comandantes más importantes fueron desapareciendo uno tras otro. Y lo más sorprendente no fue únicamente quiénes eran. Lo más sorprendente fue qué ocurrió durante una guerra que Moscú esperaba resolver rápidamente y miren cómo se ha convertido en todo lo contrario, una pesadilla para Putin. Hoy repasamos los 5 generales rusos cuya caída provocó más impacto durante el conflicto y por qué sus pérdidas siguen siendo recordadas años después. Lo que ocurrió ayuda a entender mejor cómo cambió esta guerra y también por qué muchos analistas comenzaron a cuestionar la estrategia rusa. ¡Vamos a ello! Cuando comenzó la invasión en febrero del 2022, Rusia era considerada como una de las mayores potencias militares del planeta. Su ejército disponía de miles de vehículos blindados, cientos de aeronaves y una estructura de mando con décadas de experiencia. Sobre el papel, las expectativas eran enormes. Sin embargo, la resistencia ucraniana cambió rápidamente los cálculos iniciales. Las tropas rusas encontraron una oposición mucho más fuerte de lo esperado. Los avances comenzaron a ralentizarse, los problemas logísticos aparecieron y poco después llegaron noticias que pocos esperaban escuchar. Altos mandos rusos estaban perdiendo la vida durante las operaciones, algo que no suele ser habitual en conflictos modernos. Porque los generales normalmente coordinan desde posiciones protegidas, no suelen encontrarse cerca de la línea de fuego. Pero esta guerra empezó a romper muchas reglas. El primer hombre que llamó la atención fue Andrei Zhukovsky. Su muerte se produjo en los primeros compases de la invasión y tuvo un enorme valor simbólico, porque envió un mensaje claro. La campaña rusa no estaba siendo sencilla. La noticia recorrió medios de comunicación de todo el mundo. Y muchos observadores comenzaron a preguntarse si Moscú había subestimado seriamente la capacidad de resistencia ucraniana. Aquella fue la primera señal, pero no sería la última. Meses después apareció otro hombre muy importante, Vladimir Frolov, un oficial con una larga carrera militar. Su funeral fue ampliamente comentado y volvió a poner sobre la mesa una cuestión incómoda para Rusia. ¿Por qué estaban cayendo tantos oficiales de alto rango? Algunos expertos apuntaban a dificultades de coordinación, otros hablaban de problemas de comunicación y algunos analistas defendían que determinados comandantes se estaban viendo obligados a acercarse demasiado al frente para resolver situaciones muy complicadas. Fuera cual fuera la explicación, la lista seguía creciendo y eso empezaba a generar preocupación, especialmente porque la guerra estaba entrando en una fase cada vez más dura. Pero entonces llegó otro golpe, Roman Kutuzov. Su muerte volvió a captar la atención internacional, porque ya no se trataba de un caso aislado, era un patrón. Y cuando un patrón comienza a repetirse, las preguntas se multiplican. Cada general perdido representaba años de experiencia, décadas de formación, conocimiento acumulado, capacidad de liderazgo, elementos que no pueden reemplazarse de la noche a la mañana. Mientras tanto, Ucrania continuaba resistiendo y cada nueva pérdida rusa alimentaba la percepción de que la campaña militar estaba siendo mucho más costosa de lo previsto. Sin embargo, aún quedaban episodios que tendrían una repercusión mayor y aquí llegamos a uno de los casos más importantes, Oleg Toskov, uno de los hombres más conocidos dentro de la estructura militar rusa. Su muerte provocó una enorme atención mediática, porque no se trataba simplemente de un oficial más, se trataba de uno de los comandantes con más experiencia. Y cuando figuras de este nivel desaparecen, el impacto no es únicamente militar, también es psicológico, afecta a la moral, afecta a la percepción pública y afecta a la imagen de control que cualquier país, pues, de alguna forma u otra intenta transmitir. Y lo que está claro es que pues se produce un antes y un después, porque el ejército, estamos hablando de que el ejército de Zelensky fue subestimado,
Y también, como os estaba diciendo, afecta la imagen de control que cualquier país intenta proyectar, porque claro, Putin quería proyectar una imagen de fuerza. Pero atentos porque todavía quedaba un último hombre, uno que volvería a generar titulares internacionales, Igor Kirillov. Su desaparición volvió a colocar el foco sobre un fenómeno que había acompañado al conflicto durante años, la vulnerabilidad de determinados mandos militares rusos. A esas alturas el debate ya no era si una pérdida concreta tendría consecuencias. El debate era qué significaba la acumulación de todas ellas. Porque cuando varios altos mandos desaparecen en un mismo conflicto resulta inevitable preguntarse hasta qué punto eso refleja dificultades más profundas. Y precisamente ahí es donde muchos analistas sitúan una de las claves de esta guerra, no solo en las batallas, no solo en los territorios disputados, sino también en la capacidad de mantener estructuras de mando eficaces bajo una presión constante. Hoy, años después del inicio de la invasión, estos nombres siguen apareciendo en cualquier análisis sobre el conflicto. 5 generales, 5 pérdidas significativas y 5 episodios que ayudaron a construir una narrativa que Moscú nunca quiso protagonizar. Porque más allá de los mapas y los avances territoriales, la guerra también se mide en liderazgo. Y perder liderazgo en mitad de una guerra nunca es una buena noticia. La pregunta ahora es sencilla. ¿Crees que estas pérdidas tuvieron un impacto real en la capacidad militar rusa o fueron más importantes a nivel simbólico que operativo? Muchísimas gracias. Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.